Después de que mi papá murió, mi mamá tiró todas sus pertenencias para hacer espacio para su pareja y me obligó a irme, diciendo que no quería la suciedad del pasado. Mi papá falleció hace apenas 3 semanas después de una enfermedad larga. Le habían diagnosticado esclerosis múltiple hace unos años. Él luchó con valentía, pero eventualmente ya no pudo más, y lo perdimos. Fue un golpe muy fuerte para mí, ya que yo era mucho más cercano a mi papá que a mi mamá. Tengo 18 años y no sabía cómo sentirme. Apenas estaba comenzando a lidiar con mi dolor, cuando mi mamá decidió echarme de la casa para poder mudarse con su novio en tan solo una semana. Perdí a mi papá y, para colmo, me enteré de que mi mamá había estado teniendo una aventura con un compañero de trabajo durante todo este tiempo. No estoy seguro de si mi papá lo sabía, pero ya no importa. Me sentí muy indignado cuando mi mamá trajo a su novio a la casa solo 4 días después de que mi papá falleciera. Tuvimos una fuerte discusión después de que él se fue. Fue entonces cuando ella me confesó que este romance llevaba ocurriendo desde hacía tiempo. Durante mucho tiempo, prácticamente desde que diagnosticaron a mi papá. Ella decía que no tenía idea de lo difícil que era para ella tener una pareja enferma, aunque no tenía derecho a culparla por haber encontrado amor en otro lado. También dijo que era consciente de que eventualmente perdería a su esposo. Por eso, no veía nada malo en lo que estaba haciendo. Le dije que lo que había hecho era extremadamente patético. Ella me respondió que tenía que irme. Así que me fui al día siguiente. No quería la suciedad del pasado. Ya no estaba en casa y ya no era solo sobre mí. Ella y su novio habían comenzado a sacar muchas de las pertenencias de mi papá de su habitación en la mañana. Cuando desperté, había cajas en el patio delantero. Mi mamá me dijo que podía. Me dijeron que o me llevaba las cajas o las quemarían. De cualquier manera, todo tenía que salir de su casa. Me dieron unas horas para recoger mis pertenencias y salir. Decidí aprovechar el tiempo empacando mis cosas en lugar de discutir con ellos. Las acciones de mi mamá dejaban claro que también había dejado de importarle. Y yo no quería sacrificar mi dignidad hablándole. De hecho, habíamos dejado de llevarnos bien unos meses antes de que mi papá muriera porque ella siempre peleaba con él. Yo no creía que fuera apropiado discutir por cosas triviales o ser tan cruel con él, especialmente sabiendo que no iba a sobrevivir. Después de enterarme de su aventura, perdí todo el respeto por ella. Así que, en realidad, me sentí aliviado de irme. Hice algunas llamadas telefónicas y, después de un rato, mi novia me dijo que hablaría con sus papás para ver si me permitían quedarme con ellos unas semanas, hasta que pudiera recuperarme y hacer otros planes. Aprecio mucho haber estado viviendo con ellos desde que mi mamá me echó. Han sido muy amables, especialmente mi novia, con quien apenas llevamos saliendo 3 meses. Ella no tenía ninguna obligación de hacerlo, pero le estoy muy agradecido. El día que me fui, recogí las cajas que mi mamá había tirado. Entre ellas estaban las cosas de mi papá, así como las mías. Pensé que no podía dejar que se quemaran, ya que eso significaría perder lo último que mi papá dejó atrás. Esto hizo que mi habitación quedara muy apretada con todas las cosas, pero valió la pena. Durante los últimos días, había evitado siquiera mirar esas cajas, mucho menos rebuscar entre ellas. La razón era simple, me recordaban demasiado a mi papá, y no estaba preparado para enfrentar eso. Sabía que si lo hacía, terminaría en el suelo de tanto que lo extrañaba. Tanto lo había estado evitando como si fuera la peste. Sin embargo, hace 2 días tomé la decisión de revisar algunas de las cajas, sin importar lo difícil que fuera. Tuve mucha suerte, porque la primera caja que elegí estaba llena de documentos y papeles de la habitación de mi papá. Antes de que lo llevaran al hospital en sus últimas semanas de vida, él había estado trabajando desde su cuarto en la casa, ya que no estaba en condiciones de salir todos los días. Mi papá trabajaba como asesor fiscal para una gran corporación, así que había mucho papeleo involucrado. No entendí mucho, así que lo dejé a un lado. Al llegar al fondo de la caja, encontré un folder azul manila con mi nombre. Eso fue lo que descubrí, y supe que esto iba a cambiar todo. Al revisar el contenido de esa carpeta, me enteré de que mi papá realmente había dejado un testamento, del cual mi mamá probablemente no tenía idea, o tal vez sí lo sabía y simplemente no se lo había contado al abogado. No solo encontré el testamento, sino también varios documentos adicionales, incluida la escritura de la casa. Descubrí que la casa no era de mis papás, sino de mi papá. Después de leer el testamento, me di cuenta de que mi papá me había dejado la casa y todo el dinero de su cuenta. A mi mamá solo le había dejado su coche, lo cual seguía siendo algo importante, porque mi papá manejaba un auto muy bonito, y además, ella ya se había apoderado de la casa de vacaciones. Me di cuenta de que mi mamá no tenía derecho a echarme de la casa, porque no le pertenecía.
ni ahora ni en ningún momento. Originalmente era de mi papá, y ahora es mía. Hasta ese momento, el abogado de mi papá me había informado que sus bienes estarían congelados hasta que el tribunal decidiera cómo serían repartidos. Sin embargo, tan pronto como encontré esos documentos, lo llamé. Lo invité a la casa de mi novia y le informé de lo que había descubierto. Le pregunté si podía regresar a mi propia casa, ya que el testamento de mi papá especificaba claramente que la casa me pertenecía a mí, no a mi mamá. Me afirmó que yo era libre de hacerlo si quería, y que mi mamá no tenía ninguna autoridad para echarme sin previo aviso. Eso era todo lo que necesitaba saber. El abogado se encargaría de la ejecución del testamento, pero yo planeaba enfrentar el problema con mi mamá. La llamé de inmediato y le informé que había encontrado el testamento de mi papá, donde él había dejado claro que me dejaba la casa y todo el dinero de su cuenta bancaria. Ella guardó silencio por unos minutos antes de decir que no le importaba. Ahora que las cosas habían cambiado, le pedí que dejara la casa. La casa nunca le perteneció, y no había hecho nada para merecerla. Había sido desagradable con mi papá, y ahora estaba siendo horrible conmigo. Le informé que la quería fuera antes del fin de semana. Para ser honesto, cuando empezó a hablar, anticipé que discutiría conmigo, porque así ha sido siempre, discutidora y desagradable con todos los que la rodean. Pero, en lugar de eso, me rogó que no dijera ni hiciera nada, ya que le había prometido a su pareja que se mudarían juntos. Al parecer, su compañero de trabajo estaba casado, pero recientemente había solicitado el divorcio. Su exesposa le estaba exigiendo una gran cantidad de pensión alimenticia, lo cual era comprensible, ya que él le había sido infiel. Él estaba preocupado por eso, y mi mamá le había prometido que ella se encargaría de todo por él. Esto incluía permitirle vivir con ella para que no tuviera que preocuparse por la vivienda o el alquiler, y pudiera concentrarse en su divorcio. Si yo me acercaba a ellos y les decía que la casa ni siquiera le pertenecía a mi mamá, ella estaría en serios problemas. Si hablaba con su novio, no solo se quedaría sin casa, sino también sola. No soy una persona cruel. Así que le dije a mi mamá que podía seguir actuando como si tuviera los medios para ayudar a su pareja, pero no quería que viviera en mi casa. Le prometí no decir nada sobre lo que me había contado, siempre y cuando aceptara salir de la casa antes del fin de semana. No me importaba a dónde se fuera, solo necesitaba que se fuera para poder regresar a mi casa. Luego empezó a decirme que no era justo, que era un chantaje, y que no podía hacerle eso. Le recordé lo cruel que había sido conmigo unos días antes. Así que era absurdo que ahora quisiera que considerara sus circunstancias. No creía estar siendo injusto. Después de discutir conmigo por un rato, comenzó a llorar por teléfono diciendo que no podía creer que la estuviera tratando así, solo porque ella quería ser feliz por una vez en su vida. Afirmó que nunca quiso casarse con mi papá, pero que ya estaba embarazada de mí y su familia la había presionado para que lo hiciera. Dijo que mi papá nunca la había tratado bien, que siempre estaba preocupado por su trabajo y nunca le dedicaba suficiente tiempo. Solo quería tener una buena vida con su pareja, y la única razón por la que me echó fue porque sabía que yo era como mi papá. No quería que me interpusiera en su felicidad. Dijo que mis acciones estaban demostrando su punto. Yo no sabía qué decir en ese momento, así que le dije que tenía una semana y colgué. Desde entonces, me he sentido bastante culpable. No estoy seguro de por qué, pero escucharla llorar por teléfono me hizo sentir horrible. No sé si esto es porque estoy haciendo algo mal o si simplemente soy una persona sensible que no soporta escuchar a la gente llorar. Estoy confundido. Así que estoy aquí para preguntar por qué le dijiste a mi mamá y a su novio que tenían una semana para desalojar la casa. No tengo familia en este estado, así que tuve que depender de mis amigos para obtener ayuda. Hablé con mis abuelos porque voy a asistir a la universidad en unos meses y necesito su apoyo para manejar los gastos. Después de contarles lo que estaba pasando, cortaron la relación con mi mamá. Probablemente no le afecte tanto, porque nunca se llevó bien con sus propios padres y solo tuvo una relación cordial con sus suegros en lo que respecta al testamento. No estoy seguro de por qué mi papá me dejó la casa y todo su dinero, ni por qué no lo había discutido con su abogado. Le pregunté al abogado de mi papá sobre esto, y me reveló que había estado insistiendo en que mi papá preparara un testamento desde que fue diagnosticado, pero mi papá siempre decía que lo haría más tarde. Ahora parece que dejó un testamento holográfico, porque no hubo testigos ni abogados involucrados, lo que podría hacer que a mi mamá le resulte más fácil pelear contra eso, pero nos ocuparemos de eso como sea. Afortunadamente, en nuestro estado, esos testamentos se consideran válidos, y creo que mi papá lo sabía. En cuanto a por qué me dejó las cosas más importantes, supongo que es porque probablemente redactó este documento mientras estaba en casa, y mi mamá había estado discutiendo con él por cosas sin importancia.
solo estaba peleando con él porque podía, y él no podía simplemente dejarla, sin importar lo molesta que estuviera. Supongo que por eso tomó esta decisión. Para ser honesto, creo que fue una buena decisión. Para responder a tus preguntas, no sé los motivos específicos de mi papá, pero aquí está mi teoría actualizada. Hola, sigo viviendo con mi pareja y, después de leer los comentarios, he decidido repensar mi decisión. Seguiré insistiendo en que mi mamá se vaya de casa, pero he decidido modificar los términos de mi acuerdo después de publicar la última actualización. Muchos de ustedes me instan a que considere la posibilidad de que mi mamá se oponga al testamento, lo que me causaría mucho dolor. Lo pensé y tenían razón. No había considerado eso al principio, así que llamé a mi mamá. Le informé que ahora estaba dispuesto a darle 6 meses para que encontrara un lugar y se mudara de la casa. Ella pareció asombrada cuando lo mencioné, porque no habíamos hablado desde nuestra última conversación. No tenía una explicación para el cambio de opinión, pero le dije que, al darle 6 meses, necesitaba jurar que no lucharía contra el testamento de mi papá. Con suerte, 6 meses serán tiempo suficiente para verificar la legalidad del testamento en el tribunal y luego podremos comenzar a dividir los bienes. Supongo que 6 meses también le darían tiempo suficiente al novio de mi mamá para finalizar su divorcio. Me hubiera gustado hacerle pasar muchas dificultades a mi mamá y decirle que me voy dentro de una semana, asegurándome de que se sienta tan mal como yo, pero ahora lo que necesito es más importante. No quiero actuar precipitadamente, porque eso solo me generaría problemas a mí y no a ella. Ella dijo que lo pensaría antes de aceptar cualquier cosa, así que veremos qué dice. Actualización 2. Hace 3 días le dije a mi mamá que, si prometía no pelear el testamento, la dejaría quedarse en la casa por otros 6 meses. De todos modos, me voy a la universidad en 3 meses, así que supuse que les pediría a mis abuelos que me enviaran dinero para poder comprar un apartamento. No quería cargar a mi prometida quedándome con ella por tanto tiempo, pero sus padres insistieron en que lo hiciera. Mi novia y yo solo hemos estado juntos un tiempo, durante 3 meses, pero nos amamos de verdad. Así que ella dijo lo mismo sobre mi arreglo de vida. No tenía prisa porque mi mamá saliera de casa, porque no tenía sentido. Esperaba que mi mamá aceptara mis demandas para poder hacer que el abogado de mi papá las aprobara. Si ella firmaba un contrato legal, no podría retractarse. Esperaba tener noticias suyas con buenas nuevas, pero en lugar de eso, me llamó hoy y me preguntó si esperaba que ella firmara algún papeleo o contrato para nuestro acuerdo. Instantáneamente respondí que sí, ya que no quería engañarla y, para ser honesto, no confiaba en ella. Esto era un hecho. Ella hizo una pausa por unos segundos antes de decirme que no estaba interesada en firmar ningún contrato, lo que me molestó porque eso implicaba que sabía que tenía que cumplirlo o enfrentar las consecuencias, pero dudaba en hacer promesas. Fui sincero con ella y le dije que si no estaba dispuesta a firmar un acuerdo legal, mi oferta estaba fuera de la mesa. Le dije que no confiaba en ella en absoluto y que no debería sorprenderse, considerando su reciente comportamiento hacia mí, que ha sido nada menos que desagradable. Esperaba que ella no estuviera de acuerdo, pero me dijo que sí, aunque también insistió en que no confiaba en mí. Dijo que sin duda era hija de mi papá, y no tenía idea de que tenía eso que ver con nada, porque ni mi papá ni yo habíamos hecho nada que pudiera considerarse poco confiable. Lo único que tenía en contra de mi papá era que ella se vio obligada a casarse con él porque quedó embarazada de mí, y mis abuelos decidieron que era mejor seguir adelante con el matrimonio. Eso no es culpa mía ni culpa de mi papá. Si ella no quería casarse con él, debería haber defendido sus derechos. Además, ni siquiera estoy seguro de cuán cierta es su historia. Le pregunté a mis abuelos al respecto y me dijeron que en realidad no la habían presionado, sino que solo la habían alentado a no criarme sola porque era muy joven en ese momento y mis papás parecían estar enamorados. Mis abuelos sugirieron que se casaran, pero no hubo presión sobre ellos. El otro problema que mi mamá tenía con mi papá era que él trabajaba demasiado. No creo que eso sea un gran problema, porque, por supuesto, él tenía que trabajar. Mi mamá no trabajó durante los primeros años de su matrimonio y solo empezó a trabajar hace unos 7 años. Consiguió el trabajo porque una de sus amigas y el esposo de su amiga fundaron la empresa. De otro modo, no habría encontrado el puesto que ahora dice que la hace una mujer independiente, pero eso es solo porque mi papá siempre la ha apoyado. No tenía derecho a decir que no confiaba en mí solo porque soy hijo de mi papá. Me molesté y le dije que podía hacer lo que quisiera, pero como se negó a firmar un contrato, yo quería que se fuera de la casa. Colgué antes de que pudiera decir algo. Intentó llamarme varias veces después de eso, pero estaba demasiado molesto para hablar con ella. No ha llamado en los últimos 30 minutos, pero estoy seguro de que lo hará. Solo hablaré con ella cuando me haya calmado. Actualización 3.
Mi mamá no me volvió a llamar después de nuestra última conversación. Como mencioné en mi informe anterior, esperé a que ella llamara durante 2 días, pero lo hizo hoy. Estaba nervioso porque no sabía qué esperar. Para ser honesto, por un lado, realmente quería que aceptara el trato que le propuse, donde le dejaba quedarse en la casa durante 6 meses hasta que pudiera hacer otros arreglos, a cambio de que no impugnara el testamento. Pensé que estaba siendo justo, pero después de nuestro último desacuerdo, no estaba seguro de que ella estuviera de acuerdo cuando me llamó hoy. Traté de ser amable y civilizado porque esto no solo se trataba de mí. Ella también tenía algo que perder. Esperaba recibir noticias positivas, pero tan pronto como contesté, me dijo que había tomado su decisión. Decidió no firmar ningún contrato y, en lugar de eso, estaba decidida a luchar contra el testamento e incluso ya había consultado a un abogado sobre el tema. Me sorprendió porque eso significaba que ya no viviría en la casa que me pertenece. Le dije que si impugnaba el testamento, no podría vivir en mi casa. Esperaba que eso la hiciera reaccionar, pero ella dijo que yo no tenía autoridad para echarla porque el testamento aún no había sido ratificado. Tenía razón, pero tampoco tenía autoridad para echarme a mí, porque estábamos en una situación un poco confusa en ese momento. Le dije que probablemente tendríamos que vivir juntos hasta que se completara el proceso legal. Ese concepto claramente la incomodó, y después de unos segundos, me dijo que buscaría un lugar donde vivir, pero que se tomaría su tiempo porque yo no tenía derecho a decirle lo que debía hacer. Le aseguré que podía tomarse todo el tiempo que quisiera, pero que yo regresaría al final de la semana. Ella empezó a despotricar, acusándome de ser una molestia y afirmando que no había hecho nada para merecerlo. Casi me reí del acoso al que ella decía que la estaba sometiendo, porque su afirmación de que la estaba molestando era la broma más grande del siglo. Ella seguía intentando despotricar, pero colgué porque ya no teníamos de qué hablar. Ella había tomado su decisión y yo no pensé que podría cambiarla más. Voy a hacer lo que creo que es correcto y ella no puede detenerme. Su pareja, que también está pasando por su propio divorcio, no será de mucha ayuda para ella. Yo, por otro lado, tengo a mi novia, a mi familia y a mis amigos de mi lado. De hecho, creo que le diré a su novio la verdad sobre mi madre porque he estado ocultando información durante demasiado tiempo desde que ella tomó esa decisión. He decidido ser un inconveniente y no hay razón para mantener esto en secreto. Actualización 4. Lo hice. Le conté al amante de mi madre la verdad sobre la situación en la casa. No creo que él tuviera idea hasta hace poco, lo cual es extraño considerando que vivía con mi madre. Esto es importante. Traté de ocultarle esto a tu novio, especialmente porque mi madre todavía estaba en contacto conmigo y estoy seguro de que él habría preguntado al respecto, pero supongo que ella es bastante experta en guardar secretos. Después de todo, tuvo su aventura durante algunos años. No fue difícil contactarlo. Simplemente lo busqué en Facebook y le envié un mensaje con pruebas. También le expliqué por qué le estaba diciendo la verdad ahora y no antes, porque había estado negociando con mi madre, pero ella dejó claro que no estaba interesada. Creí que tenía derecho a saber la verdad. Envié el mensaje hace 2 días y finalmente escuché de mi madre hoy. Esperaba una interrupción, pero no me di cuenta de que llegaría tan tarde. De todos modos, ella intentó contactarme esta mañana, pero la bloqueé por frustración. También la bloqueé en las redes sociales. Cuando se quedó sin otras formas de contactarme, creó una cuenta de correo electrónico falsa y me envió un mensaje desde esa dirección. En el correo, dijo que debería estar contento ahora porque había causado tanto drama entre ella y su novio sin ninguna razón. Afirmó que él había decidido dejarla y regresar con su esposa para intentar arreglar las cosas, culpándola por toda la situación. Para ser honesto, él tenía razón en eso. No estoy muy segura de por qué está furiosa, porque el mensaje era largo y contenía advertencias de que se aseguraría de que yo pagara un alto precio por esto. Todo lo que pude pensar fue que ella podría lograrlo. A decir verdad, ya no me asusta. Ya he perdido todo lo que podía perder y solo hay una dirección hacia arriba. Así que estoy esperando la actualización del caso judicial. Hola chicos. No los he mantenido informados sobre lo que ha estado sucediendo en mi vida durante el último año y creo que ya es hora. Hice lo que dije anteriormente. Estaba esperando con ansias el proceso judicial, y mi madre terminó peleando el testamento. El caso llegó a los tribunales, y el abogado de mi padre y yo luchamos tan duro como pudimos. En pocas palabras, después de 8 meses, finalmente recibimos un fallo favorable. El testamento fue validado y confirmado. Esto sucedió hace 2 meses, y todavía estoy muy contento con eso. Mi madre tuvo que dejar la casa y ya no nos comunicamos con ella. No tengo idea de lo que está haciendo, pero estoy encantado. Ella recibió su karma. Incluso sus propios padres dejaron de comunicarse con ella.
así que estoy bastante seguro de que no está viviendo una vida feliz en este momento. Mis vecinos me dijeron que el día que se mudó, su novio vino a ayudarla, así que apuesto a que volvieron a estar juntos porque ninguna mujer que se respete regresaría con un hombre que la engañó. Estoy muy seguro de que su esposa lo rechazó, así que él se arrastró de regreso con mi madre para arreglar las cosas y ella lo aceptó, agradecida y honestamente. Estoy contento de que estén juntos, se merecen el uno al otro. Estoy seguro de que mi padre me está sonriendo desde el cielo porque he demostrado fortaleza y voluntad de defender lo que es correcto. Estoy en la universidad y ahora estoy listo para comenzar mi carrera. En el segundo año, mis abuelos me apoyan económicamente y seguirán haciéndolo hasta que encuentre trabajo. Me alegra saber que muchos de ustedes están intrigados por mi relación. Ella también asiste a la universidad. Nos reunimos los fines de semana y, de hecho, estamos organizando un pequeño descanso solo para nosotros dos este fin de semana. Todavía estamos fuertes y nos tomamos muy en serio el uno al otro. Actualmente, la vida es serena y estoy agradecido de estar en este punto. Llegar hasta aquí fue la parte más difícil. Después de eso, todo lo demás se sintió fácil. Gracias por mirar. Si aún no te has suscrito, hazlo y presiona la campana de notificación para mantenerte actualizado con más historias impactantes de la vida real que suceden a tu alrededor.